Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre el andar piadoso en el hogar, cómo debemos hacer para andar piadosamente en la familia. Hace 8 días habíamos considerado la familia como un todo que mira la Escritura y la voluntad del Señor para la familia. ¿Hacia dónde apunta todo esto? ¿Hacia dónde nos dirige nuestro entendimiento en todo este aspecto? A la honra y la gloria del Señor. El matrimonio, el propósito del matrimonio es la gloria de Él, y eso es lo que habíamos considerado de manera general. El propósito del matrimonio es la gloria de su nombre, es que el Señor sea honrado y exaltado en todas las cosas. El propósito del hogar, de la familia, el propósito de la crianza de los hijos, todo tiende a la gloria del Señor, y eso es lo que debemos siempre considerar en nuestros corazones. Y con base en eso, ya considerando de manera general la familia, de manera general el matrimonio, como lo hicimos hace 8 días, hoy quisiera que nos centremos ya en los deberes de cada uno de los miembros de la familia, del hogar. En este caso, quisiera que comencemos hoy y nos detengamos hoy en los deberes del hombre en la familia, los deberes del esposo en la familia. Aquí quiero hacer varias consideraciones antes de empezar. Como miramos la Escritura, el domingo anterior en la escuela dominical, Dios sabía, el matrimonio es honorable porque es diseño de Dios, y eso lo habíamos considerado. La honorabilidad del matrimonio a razón de que el matrimonio es diseño de Dios. Tal es así que lo creó antes de la caída de Adán y Eva, no fue creado posteriormente, fue creado antes de la caída. Es decir, cuando ellos estaban en un estado de obediencia perfecta delante del Señor, es en ese estado cuando Dios creó el matrimonio. Por lo cual el matrimonio es honorable porque para Dios es honorable. Dios en su voluntad le hubiese placido dejar a Adán solo. O Dios en su voluntad le hubiese placido dejar a Adán varón y crear otro varón. Pero Dios en su sabiduría y en su plenitud de entendimiento creó una pareja. Sí, Adán y Eva, y eso es lo que dice la Escritura, varón y hembra los creó. De ahí comienza y entendemos la consideración del matrimonio. Es honorable delante del Señor. Pero cuando nos detenemos a considerar los deberes del hombre, son realmente muy interesantes y aparecen a la luz de la palabra del Señor. Aquí vengo a lo que quiero mencionarles. En primer lugar, alguien puede decir, pero bueno, yo soy mujer, no me sirve realmente esta enseñanza. Por supuesto que le sirve por varias razones. Para que entienda cuál es la posición de su esposo dentro de su hogar. Para que comprenda cuál es la posición de su esposo dentro de la familia. Debemos entenderla. Las mujeres deben comprender en qué posición ha puesto el Señor a sus esposos. Pero alguien puede decir, bueno, yo no tengo esposo, pero tal vez tiene hijos a quienes debe guiar, por lo cual debe comprender cómo debe ser el camino en el cual debe guiar a sus hijos, varones. El camino en el cual debe entender por dónde debe guiar a sus hijos. Tal vez tenga solo hijas mujeres. Debe entender el camino por donde debe guiar a su hija mujer para cuando el día en que ella se case sepa con quién debe hacerlo. Sepa con quién debe hacerlo. Por lo cual esta consideración de los deberes del hombre son claras para todos nosotros y es en ello que debemos ver la palabra del Señor. Por lo cual quisiera que vayamos al libro de Salmos. Salmos 101. Salmos 101. Se ha descrito que este salmo es el salmo hecho para la cabeza de la familia. Este salmo es hecho para la cabeza del hogar.
en este caso entendiendo de que el varón ha sido puesto por Dios como cabeza del hogar. Por varias razones viene ese entendimiento. En primer lugar, podemos comprender de que Adán fue creado y no Eva. Dice la Escritura incluso que Eva fue creada a razón de Adán. Por Adán fue creada Eva. Dice la Escritura que Eva fue creada como una ayuda para Adán, fue creada a razón de Adán. El primero en ser creado fue Adán. Esto no quiere decir que más importante para Dios sea el hombre que la mujer. Pablo mismo ha hablado que delante de Dios no hay varón ni hembra. Es decir, que delante del Señor, para impartir Él su gracia, impartir Él su amor, el ser acogidos como hijos, no quiere decir eso que el hombre esté por encima de la mujer, no. Pero sí en lo que estamos hablando, sí en lo que vamos a hablar hoy, sí en la importancia del hogar, sí en el rol dentro de la familia, es puesto el hombre no de manera más importante, no es el puesto en un punto de más importancia, no. Él es puesto sencillamente en un rol diferente y a eso es a lo que nos referimos. Cuando vamos a hablar de los deberes del hombre, mire cómo se dice, de los deberes. Queremos entender con esto de que no estamos diciendo que el hombre fue puesto como cabeza de la familia, del hogar, y él es más importante delante de Dios. No. Solo estamos considerando que a Dios le ha placido ponerlo al hombre como cabeza, es decir, como el que dirige, el que guía, el que cuida, ha sido puesto sobre la autoridad que Dios mismo lo ha llamado. Por lo cual quisiera que leamos el Salmo 101, versículo 1 en adelante. Es el Salmo de la familia. Consideremos este pasaje. Dice la palabra del Señor: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Este texto representa y se ha sido descrito como el texto o el pasaje de los cabezas de familia, es decir, de los encargados de dirigir el hogar. Pero antes de ello quisiera que consideremos varias cosas. El mundo ha ocasionado algo en nuestros entendimientos de una forma terrible. El mundo ha llegado a nuestras consideraciones de tal manera que ha penetrado dentro de nuestras mentes y ha hecho su obra terrible. Por lo cual, antes de ver los deberes del hombre en la familia, consideremos algunos aspectos de la época actual del mundo. Y es que el mundo ha generado, y cuando me refiero a mundo, me refiero a todas las ideas, a todos los conceptos, a toda la forma de actuar, a la forma de vivir los hombres. En otras palabras, la Biblia lo llama la sabiduría de este mundo. Eso ha generado en los hombres varias cosas terribles, y es que ha hecho que los hombres abandonen el deber en el cual ellos han sido llamados por la gracia de Dios. Ha generado que los hombres abandonen ese deber a razón de la visión que el mundo les ha puesto, o la cosmovisión. La cosmovisión es sencillamente cómo nosotros miramos las cosas. La cosmovisión es aquellas ideas y parámetros que han venido del mundo y han afectado a todos los hombres. En este caso, el mundo, como lo describimos la anterior vez, está bajo control del maligno. El mundo es aquella corriente la cual habla en Efesios, aquellos parámetros, aquellas ideologías, aquellas formas de pensamiento con las que el mundo no conoció, dice la palabra, y el mundo no conoció a Dios.
Acompáñenme por favor a Santiago. Santiago en el capítulo 3, versículo 15. Santiago capítulo 3 se detiene en esto que estamos hablando. Estamos hablando de esa concepción de los hombres sin Cristo. Eso es el mundo. Las ideas de los hombres lejos de Cristo, los parámetros y las ideas de los hombres que no se han amoldado a la palabra del Señor, sino que han tomado las ideas de este mundo, han tomado las ideologías de este mundo, han tomado las costumbres y la cultura de este mundo. Pero no se olvide este pasaje que es bien claro, lo que lo citamos la vez anterior. El mundo entero está bajo control del maligno. Mire, cuando dice mundo entero, no pensemos en las cosas bien oscuras y terribles del mundo, como la gente muy perversa y muy mala, como las ideas y los conceptos de maldad y perversidad muy notorios que hasta el mismo mundo los sanciona y el mismo mundo los rechaza. Estamos hablando de esas también, pero estamos hablando de todas las ideas, de la forma que el mundo ha adoptado su forma de vivir bajo los parámetros que él ha concebido. Y eso Santiago lo llama sabiduría. Mire lo que dice Santiago 3:15. Porque esta sabiduría, está hablando de la del mundo, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Mire, esa sabiduría no viene de Dios, en otras palabras, sino que es terrenal, es originada aquí en este mundo, terrenal, y mire lo que dice más, animal y diabólica. Ahí expresa y manifiesta el origen de todo ello, de toda la cosmovisión del mundo. Y acompáñenme usted a Efesios 2:2. Leamos Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, porque es muy importante considerarlo. Porque aquí habla de los hombres que estaban sin Cristo y de los hombres que estaban sin el Señor. En el capítulo 2, versículo 2 de Efesios describe esta realidad diciendo, dice el verso 1 que el hombre impío estaba muerto en sus delitos y pecados, y el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Mire, siguiendo la corriente de este mundo. Es una corriente que arrastra a los hombres, ha arrastrado a los hombres y ha guiado a los hombres. Por lo cual, les vuelvo a recordar, estamos hoy, o vamos a considerar hoy, los deberes del hombre dentro del hogar, considerando varias cosas. En primer lugar, que Dios ha puesto un rol en el hombre, no porque el hombre sea más que la mujer, sino porque Dios le ha placido encomendarle una función diferente. No porque sea más, no porque para Dios valga más, sino porque le ha diseñado y le ha Dios puesto un qué hacer al hombre. Y en eso hablamos de los deberes del hombre. En primer lugar, hemos considerado que si una mujer escucha esto, puede decir, bueno, mejor hubiera venido yo a las 10:30 y hubiera mandado mejor a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi tío, lo que sea, porque no es para mí, es para usted también, mujer, para que sepa a qué le ha llamado Dios a su esposo y pueda comprenderlo. Y a la vez pueda guiar a sus hijos y instruir a sus hijos sobre esa consideración. Y a la vez pueda instruir a sus hijas sobre esa consideración. ¿Quién es el que deben el de elegir como esposo? Si alguien es soltero aquí puede decir, bueno, yo cuando me case debo conocer eso, todavía no. Pero es muy importante que lo conozca desde hoy, para que sepa a qué Dios le ha llamado. Si alguien es una mujer soltera, puede considerar, este es el hombre que yo debo elegir como un esposo. Por ello, hemos comenzado diciendo que el mundo ha desechado y ha ignorado completamente esta visión que nos ofrece el Señor con respecto a los deberes del hombre.
Y en primer lugar, habiendo mencionado que los parámetros del mundo, habiendo mencionado que la cultura y la forma de vivir del mundo no es conforme al Señor, sino que es una sabiduría no que desciende de Él, sino que es terrenal, animal y diabólica. Considerando eso, desechemos de nuestra mente todos aquellos conceptos preconcebidos que hemos tenido sobre la familia y sobre el rol del hombre y centrémonos en la palabra del Señor. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Antes de hacer eso, debemos humillarnos ante la palabra del Señor, porque al iniciar esta serie sobre el andar piadoso en el hogar, el instrumento que dijimos que íbamos a usar es la palabra del Señor, por lo cual sometámonos a ella. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, dice algo, y por favor tomemos este texto antes de empezar nuestro estudio para aferrarnos a la palabra del Señor. Mire lo que dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo está diciendo que las armas del creyente no son carnales como las armas carnales de este mundo, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos parámetros, esta forma del mundo que ha sido llamada sabiduría en Santiago, animal, terrenal y diabólica, son como una fortaleza. ¿Qué era una fortaleza? Era una especie de prisión donde tenía aprisionadas las almas. Y Pablo dice, las armas de nuestra milicia, ¿y a qué se refiere? A la palabra del Señor. Son poderosas en Dios para derribar, dice, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una vez dicho esto, vamos rápidamente ya con los deberes del hombre. El principal deber, el primer deber del hombre dentro del hogar, el primer deber del hombre, de usted, querido hermano, de mí, de usted, querido amigo, de mí, el principal deber nuestro como hombres es para con Dios, es para con el Señor. Y el principal deber, como hemos dicho la vez anterior, es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es reconocer quién es Él. Es reconocer su grandeza, es reconocer la autoridad que Él tiene, es reconocer al Señor como nuestra cabeza. Mire cómo somos los hombres, hablando de los creyentes. Les pedimos a nuestras esposas que deben someterse a nosotros. Y les decimos que nosotros somos cabeza de ellas porque así lo dice la Escritura. Y les decimos, ustedes deben someterse a nosotros. Pero mire esta consideración, el principal deber del hombre es someterse a Dios, es someterse a Él, es someterse a la autoridad de Él. Hemos dicho que el hombre, mire lo que hablamos la vez anterior rápidamente, el hombre es la gloria de Dios, dijimos, que el hombre muestra quién es Dios, dijimos la vez anterior. El hombre muestra quién es Él. El hombre presenta a Dios, hablando del hombre, del varón, presenta y muestra quién es Dios, por lo cual debe vivir en absoluto sometimiento a Él, en absoluto sometimiento a su cabeza, porque la cabeza del hombre es Dios. Pero de igual manera, la mujer muestra lo que es su esposo. La mujer muestra lo que es su esposo. Cuando nosotros vemos a una mujer, es como si viéramos al esposo y decimos, al ver a la mujer, vemos quién es su marido.
Por lo cual el principal deber del hombre es para con Dios. Vivir absolutamente con el propósito de honrar y glorificar su cabeza, la cual es Dios. Volvamos al salmo que estamos estudiando, el Salmo 101, que es el salmo de la cabeza de la familia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón. El primer deber del hombre es para con Dios. Integridad aquí puede ser traducida de muchas maneras o entendidas de muchas maneras. Una de ellas es un andar piadoso. ¿Qué es la piedad? La piedad es un amor reverencial por Dios. Es el alma de la vida cristiana. La piedad es sencillamente vivir para la gloria de Dios en todas las esferas de la vida. En todas las esferas de la vida. Por supuesto, la piedad va a llevar a una vida en obediencia. Y obediencia es una sumisión a Dios. Obediencia es una sumisión a Dios, lo cual nos lleva, por supuesto, al temor de Dios. Y el temor de Dios es una inclinación del corazón a querer honrar el nombre del Señor, temiéndole, y un deseo de que Él sea glorificado y un deseo de que Él sea honrado. Eso es el temor de Dios. Y mire lo que dice la parte final del versículo 2 del Salmo 101. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón, el principal deber del hombre, dentro del hogar radica para con Dios. Implica Dios mismo, implica la gloria de su nombre. Es decir, que si el hombre es cabeza del hogar, cuando el hombre se mire a sí mismo como cabeza de familia, debe él de pensar, en primer lugar, debo honrar el nombre del Señor. En integridad andaré en medio de mi casa. En integridad andaré. Es decir, lo primero que él tiene en mente es su deber para con el Señor. Su deber para con Él. La integridad. Esto es lo mismo que piedad. Esto es lo mismo que temor de Dios. Integridad es tener un corazón completo para con Dios. Eso es integridad. De hecho, el hebreo lo traduce así, como ser algo completo. Es decir, él tiene el corazón completo para con Dios. Eso es integridad. No podemos esperar que un hombre asuma sus deberes dentro del hogar si él primero no conoce sus deberes para con Dios. ¿Por qué razón somos llamados a amar a nuestras esposas? A razón de la gloria del Señor. ¿Por qué somos llamados a disciplinar a nuestros hijos, a sus hijos, a disciplinar y a estorbar el pecado de ellos? ¿Por qué razón? Por la gloria del nombre de Dios. ¿Por qué razón David aquí dice, prefería él andar en integridad, con un corazón completo para con Dios, en absoluta piedad y obediencia a Él? ¿Por qué razón? No era especialmente por su esposa, por sus hijos, era especialmente para con Dios. Él quería honrar a Dios, él quería glorificar a Dios. Eso fue lo que no tuvo en cuenta Adán. Él ignoró todo eso. De hecho, usted sabe, en el capítulo 3, cuando la serpiente tentó a Eva, a veces nuestras imaginaciones vuelan un poco y pensamos que Adán estaba por allá y de repente la serpiente, el maligno, tentó a Eva y Adán no sabía, pero lo que la Escritura da a entender es que Adán estaba con ella. Ahí estaba, al lado de ella. Pero no decidió, y su pecado fue que no quiso dar la gloria a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Elí?
¿En qué el Señor dice que pecó Elí, el cual nunca disciplinó a sus hijos, y Dios le dijo que no había dado gloria a Dios? No había honrado el nombre del Señor. Por lo cual, la primera responsabilidad del hombre es para con Dios, es vivir en un andar piadoso para con Él. En segundo lugar, rápidamente, el segundo deber del hombre, una vez que ha considerado sus deberes para con Dios, de honrar el nombre del Señor, su deber sigue para con su hogar, sigue para con su familia. Pero en este sentido quisiera que vayamos al patrón de todo, es decir, al modelo de ello. Vamos al modelo que nos muestra y nos dice cómo debe ser. ¿Cómo debe ser la responsabilidad del hombre para con su familia? ¿Cómo debe ser la responsabilidad y los deberes del hombre para con su hogar? Vamos al modelo. No puede ser Adán, por supuesto. Adán fracasó en ello. Por eso vamos al modelo perfecto, el segundo Adán. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Efesios en el capítulo 5. Efesios en el capítulo 5 nos presenta el modelo que el hombre debe seguir en consideración de esto, de sus deberes para con su familia. En el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 25, dice la palabra del Señor. Maridos, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El primer deber, por supuesto, para entender más bien nuestros deberes, debemos ver el modelo de ello, el patrón que debemos seguir, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Aquí hago otro paréntesis más. Cuando voy hoy a mencionar los deberes del hombre, si bien es cierto envuelve todo el hogar y toda la familia, vendrá el tiempo de la enseñanza en el cual nos centremos en la crianza de los hijos. Por lo cual, considerando eso, quisiera que hoy nos centremos en los deberes para con la esposa. Por ello, el modelo es nuestro Señor Jesucristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, el deber principal del esposo para con su hogar. El deber principal de nosotros para con nuestra familia se basa y se sustenta, y la base firme es el amor. El amor es el fundamento de todos los demás deberes. El amor es el fundamento de todos ellos. Mire, dice, amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia. Cuenta la historia que uno de los puritanos asistía en una iglesia en Nueva Inglaterra, y él era un hombre muy amoroso de su esposa. Y un día el pastor lo miró con su actitud para con su esposa muy amoroso, y él lo llamó. Y él le dijo, mira, yo estoy notando que tú estás amando mucho a tu esposa. Yo creo que deberías considerar lo que te digo y no la ames tanto. Ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Aquel hombre se fue a su casa y se puso a pensar en lo que aquel pastor le había dicho y consideró ello. Y dijo, yo estoy amando a mi esposa y él me dice que no la ame tanto. Pero él se puso a leer la escritura y él miró dentro de sí y dijo, bueno, yo no la amo como Cristo amó a la iglesia. Yo no la amo de esa manera.
Es decir, yo no soy capaz de dar mi vida por ella. Es decir, yo no soy capaz de tanto. Y él consideró que efectivamente él debía amar más a su esposa. Porque la consideración y el parámetro, mire, es tan alto y tan grande que dice como Cristo amó la iglesia. Como a Cristo amó la iglesia. Mire el parámetro y la medida a que el Señor nos llama. Como Cristo amó a la iglesia. Ese amor implica muchas cosas de las que vamos a hablar en adelante, porque este amor es la base y el fundamento de todo. Porque el texto está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, y después comienza a describir la forma en la que Él le amó. Por lo cual, cuando consideramos eso, teniendo como sustento el amor, como la base el amor, por eso, queridos jóvenes solteros, si ustedes están pensando en casarse y a la persona que ustedes están considerando en casarse no la aman, no sienten por ella ese amor, no sienten por ella ese amor el cual describe la palabra, no se casen porque no van a poder hacerlo. No van a cumplir los deberes a los cuales el Señor les ha llamado. Por lo cual, la primer consideración, la base de todo es el amor. Pero piensen esto, no es el amor como nosotros hemos pensado. No es el amor de que yo te amo porque yo recibo algo de ti. Yo te amo porque yo recibo un beneficio de ti. Yo te amo porque hay algo de ti en lo que yo estoy beneficiado. Y por eso yo elijo amarte. No es así. Porque mire Cristo, Él amó una iglesia, encontró una iglesia pura, sin mancha, irreprensible, no. Él encontró una iglesia manchada. Él encontró una iglesia sucia. Él encontró una iglesia deteriorada por el pecado, pero Él decidió amarles. Él decidió amarle. Yo no puedo amar a mi esposa porque tiene tantos defectos, podrá decir alguien. Yo no puedo amarla porque esto es lo otro, tiene tantas cosas horribles. Cristo amó la iglesia y Dios ha permitido que en ella haya esas características sencillamente porque así Dios pide que las amemos. Así Dios pide que les amemos. Como Cristo amó a la iglesia. Por lo cual, si hubiese una mujer, imagínate esto, no la hay, pero si hubiese una mujer tan mala y una esposa tan mala que no sea digna del amor, no la hay, estoy diciendo, pero supongamos que lo hubiera, el marido aún así debe amarla, porque eso hizo Cristo con su iglesia. Por lo cual, en este sentido, cuando vemos a Cristo mismo como un modelo, podemos ver el oficio de Él. ¿Y cuál es el oficio de Cristo? ¿A qué oficio nos ha llamado a ti y a mí como varones en nuestro hogar? A ser sacerdotes. La base es el amor y el oficio es ser sacerdotes. Es ser sacerdotes. Volvamos al Salmo 101 sin quitar o más bien tengamos señalado ahí Efesios, porque volveremos a él, por supuesto. Y el Salmo 101, que describe el Salmo de la familia, comienza la Escritura diciendo, por ejemplo, en el versículo 2 del Salmo 101, y dice la palabra del Señor: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Una de las cosas que debemos entender es que el Señor ha puesto al hombre para ejercer un liderazgo. Por eso David dice, andaré en integridad en medio de mi casa, y él toma como la iniciativa de ello. Eso implica, por supuesto, un liderazgo. El hombre es el líder dentro de la familia.
es el líder. Pero no pensemos que es un líder que es déspota, el cual está puesto para ser servido, no, sino que es un líder que ejerce su liderazgo sirviendo la familia, como Cristo, que fue sacerdote de la iglesia, el esposo de la iglesia, y la amó de tal manera que ejerció su llamado sirviendo a la iglesia. Volvamos nuevamente a Efesios, nuestro pasaje que estamos hablando. Dice, porque nadie aborreció, el versículo 29, 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El llamado del hombre es el liderazgo activo. ¿Y cómo es un liderazgo activo? No es un liderazgo, no pensemos únicamente que el hombre es líder en cuanto a que debe ordenar y mandar y señorear déspotamente, no, sino que debe hacer esas cosas, pero con el carácter de un siervo, que sirve. Por ello, mire lo que dice el texto, la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Dentro de los deberes de la autoridad y del liderazgo del esposo es proveer el sustento. Es el hombre el llamado a proveer el sustento dentro de la familia. Consideramos al mundo al iniciar. El mundo considera otras cosas. El mundo tiene un desorden tan grande que eso mismo ha traído dentro del hogar y la familia. Y hoy, por ejemplo, vemos familias donde no es el hombre el que provee, sino es la esposa. Esto, queridos hermanos, es un desorden. Mira lo que dice en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, hablando de los hombres, de los varones. Primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Piensa en esto. El oficio de un sacerdote es propiciar o mediar la bendición para el pueblo. Ese era el oficio de un sacerdote. El oficio de un sacerdote era generar la bendición en el pueblo. Por lo cual, el oficio nuestro dentro de la familia es generar la bendición dentro de nuestro hogar. Y la forma de hacerlo es, en primer lugar, sobre la base del amor y en segundo lugar, ejerciendo un liderazgo fiel. Y uno de los aspectos de ejercer el liderazgo fiel es el servicio. Y por ello es el hombre quien debe proveer para la familia. Es el hombre. ¿Esto quiere decir que la mujer no puede estudiar? ¿Esto quiere decir que la mujer no puede trabajar? No. Solamente que si el estudio de la esposa, si el estudio y el trabajo de la esposa interfieren en sus roles, que después hablaremos, ahí se está deshonrando el nombre del Señor. Pero si el estudio de la esposa y si el trabajo de la esposa contribuyen a esa función, a lo que ha sido llamada de ser ayuda, no de ser la cabeza proveedora, sino de ser la ayuda, ahí está cumpliendo la función de ser ayuda, Por lo cual, la principal responsabilidad del hombre es cuidar, y dentro de cuidar, de sustentar, como dice, como Cristo lo hace con su iglesia, es la provisión. Es el hombre quien lo hace. Hemos venido de entendimientos totalmente contrarios en la palabra. Por lo cual lo que Dios quiere con todo esto es ordenar nuestro hogar, ordenar nuestra familia. Ordenarnos de tal manera que Él sea honrado. Por lo cual el deber es sustentar y proveer así como Cristo lo hace con su iglesia. Pero avancemos un poco más en esto. Miren, mis queridos hermanos, tomemos conciencia realmente de esto.
El principal deber del hombre es para con Dios, el acto de honrar a Él, y el principal deber del hombre es para con su familia, con su esposa, amándole. ¿Y cómo debe amar el hombre a su esposa? Con un gran amor, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que la esposa debe ser amada más de lo que es amada la mamá de él. El esposo debe amar a su esposa más de lo que ama a sus hijos. Así como Cristo amó la iglesia. Ese es el orden, queridos hermanos. El orden es honrar a Dios. Nuestro deber principalmente viene para con Dios. Y el segundo orden es dentro del hogar, es para con nuestras esposas. Para con nuestras esposas. El Salmo 101, versículo 3, nuevamente recurriendo a este salmo, habla de algo muy importante que es el segundo deber nuestro dentro del hogar. Tomando como base este salmo, dice el versículo 3, Salmo 101, verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Él está hablando del hogar. Andaré en integridad. Y Él dice que no pondré dentro de mi hogar, no pondré mis ojos sobre cosa injusta. El segundo deber del hombre dentro del hogar radica en guardar la santidad del hogar. Volviendo a Efesios, dice que el amor de Cristo para con su iglesia radicó en que Él se entregó por ella para santificarla. Para santificarla. Mire esto, es guardar la santidad dentro del hogar. Queridos hermanos, nosotros como esposos, como cabezas de familia, como sacerdotes del hogar, somos los responsables de mediar la bendición dentro de nuestras familias. Somos los responsables de mediar la bendición. Piensen esto, si la familia va mal, es porque la cabeza del hogar va mal. Cuando el sacerdote fallaba, todo el pueblo sufría las consecuencias. Si el sacerdote del hogar falla, si el sacerdote del hogar no es íntegro, si el sacerdote del hogar no guarda la santidad de su hogar, la familia va a ir mal. El hogar va a ir mal. Por lo cual nuestro principal deber, esto nos lleva, por supuesto, a la primera consideración, nuestro deber para con Dios. Mira, estamos delante del Señor. ¿Qué implica esto? Vivir delante de Él. Vivir para la gloria del Señor. Debemos tener nuestro tiempo de ser edificados en la palabra. Nosotros como los hombres sacerdotes en el hogar debemos tener nuestro tiempo en que la palabra ha producido y ha hecho efectos en nuestra alma para que nosotros garanticemos la bendición en nuestra familia. Queridas hermanas, que tal vez tienen un esposo el cual no es creyente, el llamado de ustedes, mis queridas hermanas, no es a ser padre y madre. El llamado de ustedes es a ser madres. Nunca van a poder ser padres, porque ese rol se lo dio exclusivamente al varón. Pero tú tienes un rol dentro del hogar. Pero vuelvo al punto que consideramos la vez anterior. Aférrate de tal manera a Cristo que Él supla esa deficiencia y ese faltante que encuentra en el hogar. Aférrate de tal manera a la gloria de Cristo y a la gracia de Él, que tú puedas encontrar en Él aquello en lo cual no puedes encontrar porque hay un faltante del esposo. Cristo es suficiente, Cristo es pleno, Cristo es todo suficiente para ti. Por lo cual, al considerar brevemente lo que hemos dicho, mira, hay muchas cosas más. De hecho, vamos a continuar en ello la próxima escuela dominical porque hay muchos más deberes. Pero considera esto, querido hermano. Nuestro principal deber es para con Dios.
Busca la gracia del Señor. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Busca la gloria del Señor. Y hermana, aférrate al Señor. Querida hermana, mira a tu esposo como Dios lo ha puesto dentro del hogar. Mira cómo es el líder fiel dentro del hogar. Míralo así. No le subestimes, no le menosprecies, porque el Señor le ha puesto en gran alta estima dentro del hogar. Por lo cual, sométete al servicio que el hombre hace dentro del hogar. Sométete al sacerdocio que el hombre ejerce dentro del hogar. Permítele que el hombre ejerza ese sacerdocio. Permítele hacerlo. Por lo cual, en este momento vamos a la oración y